sucesivas y sostenidas, este año incluso de alguna última agencia calificadora que nos ha dado una mejora en la calificación crediticia, tanto en deuda a largo plazo en moneda extranjera como en moneda nacional. Con respecto a la deuda pública, esta se situó un monto total en millones de soles del stock de deuda de 94.609 millones de soles, de los cuales el 55% de deuda externa, 45% deuda interna. Siguiente. Si uno ve ahora el detalle de la deuda pública externa, básicamente nuestra deuda, la mitad son bonos y el resto se divide un 40% en entidades multilaterales y acreedores bilaterales que tenemos. Esta es la composición por fuente de financiamiento. Y uno ve acá cuál ha sido la composición. Esta deuda principalmente ha sido un 85% denominada en dólares y en otras monedas. Con respecto al tipo de tasa, las tasas principalmente han sido fijadas en términos fijos, donde 3/4 partes se han determinado con tasas fijas y 1/4 parte de tasas variables. Esto es muy importante porque se ha aprovechado del entorno de tener bajas tasas de interés a nivel internacional para poder fijar tasas bajas. Y esto obviamente es un alivio al erario nacional. Con respecto a la situación de la deuda pública interna, esta principalmente son bonos. La composición básicamente casi un 100% es en soles, y esto es muy importante no solamente por el rol de financiar al fisco, sino por el rol que tiene el manejo de deuda en el mercado doméstico como referente para el sector privado. Básicamente ya nuestro rol no es tanto de levantar recursos para financiar al fisco, sino actuar como un creador de mercado que permita emisiones a plazos más largos en moneda local y que pueda financiar la actividad productiva del país en el mercado doméstico en soles. Producto de la política de endeudamiento y administración de deuda, señor presidente, hemos tenido cambios muy importantes. Hemos logrado reducir el peso que tenía el componente de moneda extranjera y aumentar la composición en moneda local. Básicamente el 50% de nuestra deuda está denominada en soles. Esto al final, hace 6 o capaz una década, el nivel que teníamos de composición en soles no llegaba ni un 25%. Hemos logrado más que duplicar los niveles de composición de soles de la deuda pública. Esto es importante porque esto reduce el riesgo cambiario que tenemos frente a fluctuaciones que pueden haber en el tipo de cambio. Y como comenté, se ha aprovechado la coyuntura de tasas de interés históricamente bajas para adquirir deuda en tasa fija. Finalmente, señor presidente, y por su intermedio a la representación nacional, vemos que producto del esfuerzo de manejar de manera, digamos, ir reduciendo los pasivos que tiene el Estado, hemos logrado reducir los niveles de endeudamiento que hace 10 años se ubicaban en montos cercanos al 50% del PBI, a tener niveles por debajo del 20% del PBI al 2012, y hemos reducido sustantivamente el peso que tiene el servicio de la deuda en el presupuesto y también en relación a las exportaciones que tenemos. Con esto, por su intermedio, termino la presentación y le agradezco por su atención. Muchas gracias. Agradecemos al señor Luis Castilla Rubio, ministro de Economía y Finanzas, por su exposición. De conformidad con la parte pertinente del inciso E del artículo 55 del Reglamento del Congreso, se otorgará la palabra a los voceros de los grupos parlamentarios por un tiempo no mayor de 20 minutos a cada uno. Para tal efecto, se solicita a los portavoces que se sirvan a alcanzar a la mesa la relación de los oradores en el orden y por el tiempo en el que harán uso de la palabra. Tiene la palabra el señor congresista Jaime Delgado por el término de 3 minutos. Gracias, presidente, y por su intermedio saludar al ministro de Economía.
Bueno, nos alegramos que el país, y gracias a una política responsable de administración de los recursos del Estado, tenga un reconocimiento internacional. Y efectivamente ayer la CEPAL anunciaba de que el Perú es uno de los países que más inversión extranjera ha tenido. Se habla de un crecimiento de 49%. La verdad que esto demuestra que el inversionista extranjero cree en el país, cree en las reglas claras, en la estabilidad que se está generando a través de una política económica responsable. Y esto es realmente materia de alegría para todos los peruanos. Algunas precisiones respecto al SNIP. Los proyectos de inversión a nivel nacional han tenido algunas complicaciones que se procuran resolver a través de dar facilidades, digamos, o las facilidades necesarias a fin de que el SNIP no se constituya una traba insalvable. Entonces, me gustaría que tal vez pueda explicar en un poco más de detalle, digamos, qué avance se tiene con relación a este tema y al proceso de aceleración de la inversión. Por otro lado, efectivamente el Perú se expone a que si hoy, digamos, gran parte de los recursos están basados en la exportación de minerales, ¿cuál es la estrategia de nuestro gobierno a fin de salvar esa situación, digamos, con otras alternativas, por ejemplo, en el fortalecimiento de las estructuras productivas y en la generación de las condiciones apropiadas a fin de que el Perú pueda alcanzar los niveles de producción, los estándares de producción para conquistar los mercados internacionales? Hoy el Perú está suscribiendo tratados de libre comercio con muchísimos países y eso nos da enormes posibilidades, pero sin estándares es difícil que podamos cumplir esas metas de conquistar estos mercados. Le pide una interrupción la congresista Alcorta, presidenta. Congresista Alcorta, tiene el uso de la palabra. Presidente, gracias, congresista. Saludar al ministro de Economía. En la misma línea sobre el crecimiento del 49% con referencia al año pasado, pero también he leído que la inversión, que es una de las mejores de la región, es de 12.000 millones de dólares de inversión. Tengo una confusión. Yo tenía entendido que solamente la inversión chilena, por ejemplo, en el Perú, era de 12.000, había logrado los 12.000 millones. Y la inversión peruana en Chile era de casi 7.000 y pico. Esos 12.000 millones de inversión de Chile acá en el Perú, ¿está involucrado, es parte de, es eso, el crecimiento del 49%? Gracias, presidente, gracias, congresista. Gracias, congresista Alcorta. Tiene uso de la palabra congresista Jaime Delgado. Gracias, presidente. Bueno, en el mismo sentido, no se habla de un crecimiento de 49% con 12.240 millones de dólares adicionales. Y sería interesante saber cómo está compuesta esa inversión y cómo es que podríamos también nosotros ir generando las oportunidades para que inversiones extranjeras se canalicen a través de proyectos no solamente activos, sino productivos y que den soporte a la industrialización de nuestro país. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Muy agradecido, congresista Jaime Delgado. Dejamos en el uso de la palabra congresista Juan Carlos Segurín por el término de 5 minutos. Congresista Segurín tiene el uso de la palabra por el término de 5 minutos. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al señor ministro de Economía. Yo creo que hay que ser hidalgo, señor presidente, así como somos críticos en algunos aspectos, hay que felicitar al señor ministro porque el 2012, sin lugar a dudas, se han cumplido las reglas macroeconómicas, como se han venido también cumpliendo en años anteriores. La regla de déficit fiscal se ha cumplido ampliamente, la regla de crecimiento del gasto de consumo igualmente, y la regla de endeudamiento, que son las 3 reglas de oro del modelo macroeconómico que viene haciendo o permitiendo que el país siga creciendo y desarrollando. Y eso es sumamente positivo, señor presidente. Sin embargo, hay otros temas que sí nos preocupan, señor presidente, y que están vinculados a metas más específicas. La meta de crecimiento en relación a exportaciones, por ejemplo. El 2012 teníamos como meta un crecimiento de 7.6 y se logró 4.8. Entonces, si bien es cierto, es positivo y el Perú es
de los países que mejor desenvolvimiento han tenido. El año 2012 no se logró el objetivo a plenitud. Y básicamente este decrecimiento en función a la meta es por los sectores primarios, que en vez de crecer 5, crecieron 1.7. Entonces, no es que esté mal, pero sí tenemos que ir tomando una lectura, ir poniendo algunas alertas y en este tema, por ejemplo, una luz ámbar. En materia de inflación, igualmente, la meta era 2% y tuvimos una inflación de 2.6. Igualmente, probablemente la más baja de Latinoamérica o de las más bajas, pero no se logró la meta. Sin embargo, está dentro del rango de entre 1 y 3%. La balanza comercial, igualmente, pasamos de 4.227, logramos 4.227, inferior al estimado que era 5.390. Esto ya lo explicó el señor ministro, varias de las razones. El superávit comercial. Ahí, señor presidente, sí hemos logrado en exceso probablemente el tema. Y finalmente, señor presidente, el tema de inversiones sigue siendo un problema. El presupuesto se ejecutó en 84.3%, el presupuesto de inversiones en 70.3%. Se dejaron de invertir 12.000 millones, lo cual, como ya lo hemos señalado en múltiples ocasiones, es sumamente delicado. Que un país con tantos déficits de infraestructura y con tantas necesidades, no seamos capaces como Estado, en sus 3 niveles de gobierno, de invertir el recurso disponible y ponerlo al servicio de los peruanos que tienen carencias en servicios públicos fundamentales. Hasta ahí, señor presidente, todo bien. Lo que sí tenemos que ver es un poco más a futuro, porque estas alertas que hemos señalado no están resueltas. No tenemos la certeza de que se superen con miras a este año y menos al próximo. Más aún, siguen surgiendo una serie de datos que nos llevan a preocuparnos incluso más. Pero más allá del 2013 y tal vez más allá del 2014, y pensando incluso en el siguiente gobierno, lo fundamental en este momento, señor presidente y señor ministro, es sembrar para futuro. Este gobierno está cosechando, señor presidente, lo que hicieron los anteriores gobiernos. Pero si este gobierno no tiene la capacidad de sembrar de igual manera, los siguientes periodos gubernamentales van a tener complicaciones, lo cual implica que el país va a tener complicaciones y que nuestra tasa de reducción de la pobreza va a ir disminuyendo, lo cual sería absolutamente lamentable. Y eso implica que el gobierno tenga una actitud mucho más agresiva en la promoción de la inversión privada. El 80% de toda la inversión proviene del sector privado. Y si no tenemos la agresividad para promoverla, señor presidente, vamos a dejar de atraer estos grandes proyectos. Dele tiempo para concluir. Gracias, presidente. Que tienen tiempos de maduración entre que se conciben y se ejecutan y se ponen en valor periodos de 3, 4, 5 y 6 años. Entonces, esa es, señor ministro, nuestra principal preocupación. ¿Cómo o qué está haciendo el Ministerio y el Gobierno en general para sembrar aquello que necesitamos cosechar en el siguiente periodo gubernamental? Y finalmente, nuestras reglas macrofiscales, que ya tienen más de una década, debiéramos actualizarlas y modernizarlas. Este Congreso dio una ley y dio un plazo. Este plazo está vencido, señor ministro. Estamos en falta en ese tema y quisiéramos saber cuándo, cumpliendo el mandato de la ley, el gobierno y su ministerio va a remitir el proyecto de modificación de las reglas macrofiscales. Muchas gracias. Agradecemos al congresista Juan Carlos Segurín. Ahora dejamos en el uso de la palabra al congresista Virgilio Acuña Peralta por 10 minutos
Luego intervendrá el congresista Casio Guaire por 10 minutos. Presidente, buenas tardes. Colega, buenas tardes. Por su intermedio, mi saludo al señor Ministro de Economía. Señor Ministro, su presentación en el Congreso coinciden con dos noticias que quiero compartir con todos. Primero, lo que ya lo han expresado algunos colegas, que es el crecimiento de la inversión privada en el Perú, que del año 2011 a 2012 ha crecido cerca del 50%. De 8.000 millones hemos ido a 12.000 millones. Pero hay una noticia también que es preocupante, ministro y estimados colegas, que viene del África. El África pierde 38.000 millones de dólares por año, producto de contratos o de concesiones o de inversiones deshonestas. Voy a explicar los dos temas. Primero, presidente, estimados colegas, esta inversión privada que existe, por supuesto, que es bienvenida y por supuesto que a través de la inversión nosotros podemos buscar un mayor desarrollo, podemos buscar que se genere trabajo, que se desarrolle en las comunidades, mejorar la salud, la educación, mejorar todos los servicios que son básicos para la población. Pero según esta misma noticia que viene de la CEPAL, de estos 12.000 millones de dólares que hay inversiones entre el 2011 y el 2012, aclarando con el debido respeto, señor ministro, que no sería gestión de este gobierno, sería gestión del gobierno anterior, porque el crecimiento es de 2011 al 2012. Entonces, sin que yo pueda alabar al gobierno aprista, sería producto de la gestión del gobierno anterior. Y lo triste, presidente y estimados colegas, que de estos 12.000 millones, la misma nota dice que el 51% están dirigidos a inversiones en minería. Entonces, si la mitad de las inversiones van a la minería, y en la minería la generación de trabajo es menor, y en la minería estamos expuestos prácticamente al mercado internacional, tenemos el riesgo como ahora de que si los precios bajan, estas inversiones puedan disminuir o que estas inversiones no generen la expectativa de desarrollo que se genera y que uno espera para el país. No estoy, ministro, criticando su gestión, estoy haciendo una reflexión de la noticia que aparece, porque por supuesto todos estamos convencidos de que cuanto más inversión, más trabajo, más educación, más consumo, todo por ese lado bien, pero la pregunta sería, ¿cómo revertir esa situación para que las inversiones o el gran porcentaje de inversiones no solo vayan a minería? Ese es por el lado de las inversiones. Por el lado de la preocupación que habla Kofi Annan, ex secretario general de la ONU, donde en África, producto de la explotación de los recursos naturales, se pierde 38.000 millones de dólares. Latinoamérica también es una región exclusiva y tan rica en recursos naturales, en minerales, en petróleo, en bosques, en pesca, en tierras, la mayor riqueza en agua dulce, la mayor riqueza del planeta está en Latinoamérica. Entonces, ministro, ¿qué hacemos en el Perú? O sea, ¿cómo lograr una transparencia total y una efectiva competencia en nuestras concesiones, en nuestros contratos, para evitar que producto de algunos contratos injustos el Perú pierda dinero y pierda ese dinero que son de recursos naturales a cambio de que tenemos millones de peruanos sin educación, sin alimentos y sin salud? En ese sentido la pregunta, señor ministro, es ¿cómo hacer? Porque tengo la impresión, señor ministro, que a través de este concepto de las iniciativas privadas, por ahí se esconden una serie de acuerdos que no son tan transparentes. Yo tengo como ejemplo en mi región, hemos visto acá en otro tipo de concesiones, cómo con el concepto de iniciativa privada se hacen contratos millonarios, se entregan la administración de los recursos naturales por 30 o 40 años, se negocian los recursos del Estado por 30 o 40 años, pero sin tener en cuenta la transparencia, y nadie sabe que detrás de eso puede haber los actos injustos que hace mención el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan. Con esas antecedentes, ministro, le pregunto,
¿Cuál es la visión del Ministerio de Economía? ¿Cuál es la visión del gobierno para el largo plazo? Porque lo que estamos haciendo ahora con las inversiones en minería realmente son visiones de corto plazo. ¿Cuál es la visión de largo plazo para que tengamos una economía permanentemente creciente, sustentada en el conocimiento, sustentada en las habilidades, sustentada en la educación, sustentada en la creatividad y sustentada en las iniciativas de los peruanos? ¿Cuál es esa visión que tiene el Ministerio de Economía para que no tengamos un crecimiento solo en función de la minería, que no tengamos un crecimiento que está solo en función de los recursos naturales? ¿Cuál es esa visión que requerimos para que sustentada en partidos políticos democráticos, sustentada en el sector privado, sustentada en la educación, sustentada en la tecnología, tengamos un país que pueda crecer permanentemente sin depender de los recursos naturales? Le hago esta pregunta, ministro, porque todos estamos expuestos en que cualquier momento que bajan los precios de los minerales, la economía va a bajar y el Perú puede entrar en una paralización. No tengo temor en que en el Perú haya una recesión, no tengo temor en que el Perú vaya a seguir creciendo, pero la pregunta siempre es en el largo plazo, ministro, ¿cuál sería la política que tenemos que tender para el largo plazo, de tal manera que el crecimiento que tenemos ahora no solo se sustente en los recursos naturales? Muchas gracias, ministro. Gracias, presidente. Gracias, congresista Virgilio Cuña. Dejamos en el uso de la palabra por el término de 10 minutos al congresista Casio Guairi Chuquicay. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio para saludar al señor ministro de Economía. Voy a tocar un tema, y yo sé que la evolución y las perspectivas de la economía peruana, en la cual, como ha expuesto nuestro señor ministro, realmente es una medida que está tomando profesionalmente. Creo que eso es elogiable, que en la cual definitivamente no podemos negar, pero sin embargo hay algunos temas que aún todavía, probablemente él lo conoce, pero me preocupa algunos detalles de la situación real, principalmente a la deuda pública. Señor ministro, todos sabemos que la deuda es beneficioso cuando nos permite disponer de recursos financieros frescos, blandos, en condiciones de plazos, tasas de interés competitivas. Pero estas bondades muchas veces se pierden respecto a sus principios y objetivos de la deuda. Cuando, por ejemplo, se evidenciaron en la década del 90 al 2002 respecto a la deuda externa, hechos como imprudencia respecto a la magnitud de los préstamos orientados a las adquisiciones de bienes y servicios, ausencia de tasas e intereses concesionales para la adquisición de bienes y servicios que no constituían proyectos de inversión, elevadas tasas de interés, presiones de organismos multilaterales y de la banca comercial aprovechando la debilidad financiera del país, para convertir en deuda pública las deudas de particulares que no podían ser pagados por estos, negociaciones de deudas en condiciones cada vez más duras y capitalización de los intereses y las amortizaciones impagas fue imputada exclusivamente al Estado peruano. Señor ministro, estos algunos antecedentes que estamos observando, por ejemplo, el ratio deuda del Producto Bruto Interno, que de 1997 al 2000 pasó de 31.8% al 45.3%. A la fecha, este ratio deuda pública PBI se ubica en un promedio del 20%. Obviamente hemos bajado bastante, pero aún todavía, a diferencia de Chile, por ejemplo, que ocupa el primer lugar, se encuentra a un 11%, seguido Ecuador, que se encuentra también 19%. Entonces, es claro que la deuda pública ha tenido comportamientos sumamente preocupantes, reflejados, entre otros, la falta de responsabilidad económica, social y política por los gobiernos de turno. Al 31 de diciembre del 2012, el total de la deuda alcanzó
a 37.087 millones con 543 mil dólares, de lo cual el 55% es de fuente externa y 45% es deuda interna, representando en promedio el 89% del presupuesto fiscal 2013. Esto es un poco lo que más preocupa. Por lo mismo, señor ministro, en cuanto a las tasas de interés, costos efectivos, la información no es de todo transparente, por lo que quisiéramos saber cuáles son las tasas de costos efectivas anuales que corresponden a cada una de estas fuentes externas. En correlación con esta inquietud, el servicio de la deuda proyectada alcanza a más de 36.000 millones de dólares, donde el 45% de dicho monto está conformado por intereses en conjunto, que alcanzan más de 28.000 millones de dólares. Y lo que más sorprende, señor ministro, es que la deuda interna supera en creces el 100%, es decir, principalmente es de 14.155 millones de dólares, y los intereses solamente es de 14.478 millones de dólares. Yo quisiera saber por qué está sucediendo dentro de la economía ello, señor ministro. Por otro lado, del 2 de enero 2001 al 28/12 del 2012, solo hemos atendido el 3.4% de la deuda total, faltando una brecha del 96.6% que pone muchas veces alguna preocupación de nuestro crecimiento económico, que es del 6%. Nuestra responsabilidad social, nuestra responsabilidad política e institucional, más aún si incorporamos los efectos dañinos de la naturaleza, como el caso, por ejemplo, actualmente de la roya del café por efectos climáticos, que pone de alguna manera en riesgo la situación económica a nivel del entorno mundial. Señor ministro, como representante de nuestras finanzas en el organismo multilateral y conocedor de su alto profesionalismo, pensando y actuando en prospectiva, es fundamental reestructurar la cartera pasiva de la deuda, tanto interna como externa, de manera que la ojiva del servicio de la deuda no sea una herencia pesada para la generación del futuro. Yo sé, señor ministro, que en este último gobierno se está pagando, por ejemplo, la deuda interna, que en muchos años ha sido realmente olvidada. Eso es felicitable, señor ministro. Pero sin embargo, las preguntas que acabo de decir, algunas de ellas es preocupante y esperamos su respuesta. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Agradecemos al congresista Casio Guaire. Ahora dejamos en uso la palabra al congresista Omar Chejade y luego llamamos al congresista Alejandro Aguinaga para que se preocupe. Gracias, señor presidente. Presidente, saludando la presencia del ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, por estas importantes cifras y por este sinceramiento de las cifras económicas. Tal vez nos hubiera gustado escuchar su opinión hace algunas semanas atrás, pero bueno, nos imaginamos que por la recargada agenda que tiene el día de hoy lo ha esclarecido. En las cifras que nos ha venido a presentar el día de hoy, hemos visto pues que hay una reducción de la pobreza total y extrema desde el año 2004 hasta el 2012, de 58.7 a 25.8. Sin embargo, señor ministro, a través de la presidencia, sí nos preocupa un tanto, a pesar de los éxitos que va teniendo el Ministerio de Economía y Finanzas, y lo felicitamos, que por ejemplo, mientras antes la deuda o la reducción de la pobreza se desaceleraba de 10.9 a 9.5, de 9.5 a 7.6 en cuanto a la pobreza extrema, entre el 2011 y el 2013 la reducción ha sido apenas del 0.3%.
y la reducción de la pobreza total del 27.8 al 25.8, es decir, 2 puntos porcentuales, cuando antes, mientras usted era viceministro de Economía, la reducción era aproximadamente de año en año, aproximadamente 4 puntos, y el día de hoy, a pesar que sigue siendo buena, es de 2 puntos. Entonces la pregunta es, si esta baja de los metales y de los minerales en líneas generales en el mundo, usted ha hablado de 9% de cobre, 14% de oro y 23% de plata, hace de alguna manera que nuestra economía se vaya de alguna manera desacelerando, y en todo caso, ¿cuáles serían las soluciones para poder atacar el problema, dado a que gran parte de nuestra economía funciona a través de la minería, de nuestra minería? En otro término, señor presidente, preguntarle al ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, si es que el proyecto, la hoja de ruta, que hablaba de llegar a una presión tributaria de aproximadamente el 19%, que son los estándares internacionales, va a ser factible hacia el 2016, dado cuenta que lo habríamos encontrado en 15.5, y cuáles serían en todos casos esas estrategias para tener una mejor presión tributaria. Y en el tema, finalmente, y hay que reconocer que este gobierno ha hecho bastante en repotenciar el sector de la Policía Nacional y de la Fuerza Armada a través del repotenciamiento en material bélico, en material de defensa nacional, tanto en nuestro Ejército, Marina, Aviación, y si me da un minuto para terminar, señor presidente, le voy a agradecer. Y en cuanto a la policía, va a ser factible, ya que el ministro de Defensa, el señor Cateriano, cuando vino hace algunos meses atrás o semanas atrás a la Comisión de Defensa, señaló que el presupuesto para el aumento de sueldos a la Policía Nacional del Perú y la Fuerza Armada iba a llegar a 14.000 millones de soles. Se debatió y se discutió mucho esta cifra de 14.000 millones de soles. Un sector de la oposición dijo que eso no era totalmente cierto. Si fuera cierto, en todo caso, señor presidente, rogaríamos por su intermedio al señor ministro de Economía que diga cuál es la cifra exacta solo en aumento de sueldos a nuestra Policía Nacional y Fuerza Armada, y si también contamos con los recursos necesarios y con la disponibilidad presupuestal para poder seguir repotenciando con patrulleros, con sistemas de inteligencia, con material de transportes, camionetas, para lo que es incautación de droga, lucha contra el crimen organizado y todo lo que hace falta para tener una adecuada seguridad ciudadana. Muchísimas gracias, señor presidente. Agradecemos al congresista Omar Chejade. Dejamos en uso la palabra al congresista Alejandro Aguinaga por el término de 4 minutos y a continuación el congresista Mauricio Mulder por el término de 20 minutos. Gracias, presidente, y por el intermedio suyo reiterar la bienvenida al señor ministro de Economía. Señor ministro, como todos sabemos, la inversión privada es la variable más importante que dinamiza la economía de los países, aspecto que aumenta la demanda agregada, mejora el consumo y por ende aumenta el ingreso. Siendo importante precisar que en el periodo 82-91 la inversión privada era negativa, menos 1.6 del PBI. Sin embargo, en la década de los 90, a partir del año 92, alcanzó en promedio 6.2% y luego ha seguido creciendo. Este crecimiento sostenido que viene llevando adelante nuestro país. Sin embargo, en la actualidad se busca perturbar este modelo de crecimiento económico que ha generado mejorar los ingresos de los peruanos. Pero el gobierno también pone de su parte en generar inestabilidad en la economía. Y le voy a señalar cuáles son los aspectos que vienen generando inestabilidad en la economía peruana. Uno, ruidos políticos generados por el gobierno, principalmente en indefiniciones
en lo que es la reelección conyugal. Miremos el espejo de Argentina. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Bóvedas, entorno gubernamental con un crecimiento, con un enriquecimiento desmedido. Eso no lo queremos para el país. Eso frena la inversión. La reciente y desacertada posibilidad de potenciar las empresas del Estado mediante la compra de activos, buscando que el Estado compita con el privado en desigualdad de condiciones. Otro aspecto importante que no se hace nada, el crecimiento sostenido de la inseguridad ciudadana, que ha merecido como respuesta de quien conduce el sector interior, que son percepciones, son realidades, y son realidades que merecen que se actúe inmediatamente. También tenemos la poca o nula acción del gobierno en los conflictos sociales. Y hoy día también hemos visto la desaceleración en el crecimiento de la inversión inmobiliaria por la cantidad de trabas que se le viene poniendo a quienes buscan que invertir. Y esta mañana, para colmar esta situación, el vergonzoso enjuague que le ha hecho la bancada de Gana Perú y Perú Posible a la investigación de la compra de $5 millones al contado de la señora Fendenburg, suegra de Toledo, porque el Perú quiere transparencia. El Perú quiere que aquellos que se autonominaban paladines de la honestidad por lo menos muestren la cara y permitan que se haga una investigación profunda y no maniobras soterradas que lo único que van a conducir es a inestabilidad y pérdida de confianza de los sectores que invierten. Entonces, señor ministro, yo le pregunto, ¿qué medidas va a adoptar su despacho para alentar la inversión privada? Además, tiene que comprometerse en este pleno de la representación nacional a que nunca más vamos a volver a la década de los 70, donde había un Estado grande y lento que afectó gravemente la economía del Perú. Economía que ha costado sacarla adelante y que ese capítulo económico de la Constitución de 1993 ha permitido este crecimiento sostenido. Nunca más volvemos al pasado de los 70. Gracias. Agradecemos al congresista Alejandro Aguinaga. Dejamos en el uso de la palabra al congresista Mauricio Mulder por el término de 20 minutos y luego al congresista Enrique Wong. Presidente, probablemente utilice mucho menos, en realidad otros oradores de mi bancada todavía están por inscribirse, así que no voy a aprovechar todo el tiempo que nos corresponde. Y sí señalar que efectivamente aquí hay temas que van más allá de lo que significa el mero cálculo estadístico con el que se están presentando las cosas, porque la estadística, bien se dice, puede también servir como el mejor de los artes del engaño. Y aunque yo no esté diciendo que esto se haya practicado ahora, es evidente que cuando uno calcula las cosas contando los plazos y estableciendo exprofesamente inicios de plazos en los que hay menos desigualdad con lo que se quiere obtener de resultado, es muy fácil presentar crecimientos que al parecer no son los que se grafican, por lo menos por parte de los indicadores económicos. Es decir, cuando ya el Banco Central de Reserva ha hecho un recálculo de la proyección del crecimiento de nuestro país a 5.8%, qué raro que el ministro de Economía venga ahora y nos diga que otra vez es 6%, que fue la proyección que se hizo en enero. Si se supone que el Banco Central de Reserva, que además es fuente de la mayoría de todos los cuadros que se han presentado, ya está diciendo 5.8%, ¿dónde está la diferencia? Y eso es además un declive, un descenso, una desaceleración, como dicen los economistas, que está motivada por distintos factores, presidente. Pero varios de los factores obedecen casi estrictamente al hecho de que el gobierno no resuelve una serie de temas. Lo ha dicho el propio presidente Ollanta Humala en una intervención de televisión en un programa en el que lo entrevistaron, que él encuentra que los funcionarios públicos no son capaces de tomar decisiones porque tienen una serie de trabas y tienen miedo de hacerlo porque suponen que después van a ocurrir actos en los que van a ser acusados. Y entonces se ha encontrado con un Estado que al no haber sido reformado, y no se está presentando ningún proyecto de reforma del Estado, es un Estado paquidérmico. Como decía Mao Zedong, es un elefante empantanado, vivo, pero no puede moverse. Y evidentemente, presidente, las grandes reformas solamente pueden ocurrir cuando se toman decisiones audaces dentro de ese Estado.
Y eso no se está haciendo, presidente. Al contrario, se está dejando que toda la inercia burocrática del Estado aflore y el gobierno central no está conduciendo. Todos los indicadores en lo que se refiere, presidente, a la gestión por parte del Estado de obra pública, que es la que impulsa la economía, están en desaceleración. Y muchos sectores, presidente, tienen cifras absolutamente ridículas de avance en lo que se refiere, presidente, a temas como, por ejemplo, Programa Nacional de Saneamiento Urbano, con un proyecto inicial de apertura de 2.476 millones. Porcentaje de avance al día de hoy, 4%. Programa Nacional de Saneamiento Rural, fundamental, presidente, 1.868 millones de presupuesto, 9%. Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, 877 millones, avance, 5%, presidente. Programa de apoyo al hábitat rural, de lo que tanto se habla, que la inclusión por arriba, la inclusión por abajo, 3%, presidente, y estamos hablando de 122 millones. Y cuando hacemos por sectores, presidente, hay sectores que francamente son para llorar. Educación, 2.125 millones, 5%. Vamos a poner esto en agua tibia, porque el año escolar recién comienza. Pero ya pasó un mes y nos han traído cifras de abril aquí, y aquí no se reflejan. Defensa, 3%, 3 de 605 millones, presidente, que se deberían haber gastado. Producción, de 49 millones, 2%. Y esto se suma a lo que ya se ha referido, el propio clima de desconfianza generado por el gobierno. Si es el mismo gobierno el que se dispara los pies, manifestando mecanismos que impiden la inversión pública, entonces el gobierno o es un gobierno esquizofrénico, o es un gobierno en donde hay demasiadas tendencias y nadie las resuelve, o simplemente se trata de crear condiciones como para después tratar de hacer una suerte de intervencionismo en la economía. Pero no se explica, presidente, cómo, con las coyunturas que se han mencionado ahora, el tema de Repsol o la falta de capacidad de poder enfrentar el movimiento antiminero, el gobierno no diga nada. Por lo general es el silencio de parte de los ministros, pero entre los ministros más silenciosos, el actual ministro de Economía. Porque cuando se necesitaba que el ministro de Economía saliese a decir su punto de vista, por ejemplo, cuando se hablaba del tema de Repsol, brillaba por su ausencia. Cuando él no solamente es un cajero, él debe ser el promotor de la economía nacional. Y algunos todavía creen que es el guardián de la economía nacional. Pero en silencio, un ministro que no habla, no es posible, pues, presidente, generar situaciones de confianza que la población necesita. Y entonces ahí se empiezan a ver los primeros decrecimientos, que al final se traducen en ¿cuál? De las cifras más importantes, la reducción de la pobreza. Yo creo que un gobierno no debe medirse ni por crecimiento del PBI, no debe medirse ni por crecimiento siquiera del ingreso per cápita, sino un gobierno en el Perú se debe medir por cuánto reduce la pobreza. Y la pobreza, presidente, se ha estado reduciendo a razón casi de promedio 4.5% por año desde el año 2004. Y por primera vez, presidente, en todos estos años, esa cifra se ha reducido a la mitad, y menos de la mitad todavía, de 27.3 a 25.8. Es decir, se ha desacelerado, presidente, la reducción de la pobreza en nuestro país, y esa es una mala nota, esa es una nota jalada, porque al fin y al cabo toda la economía tiene que servir en lo sustantivo como elemento fundamental, no enriquecer a los más ricos, sino sacar de la pobreza a los más pobres. Por lo menos este gobierno se llenaba la boca diciéndolo, y su primer examen ante el país, que es el año 2012, lo están trayendo con nota jalada, presidente. 2% de reducción de la pobreza, desaceleración manifiesta, y no pueden garantizar que en el siguiente año esto se reduzca también a su propia mitad y tengamos una reducción de pobreza de 1%. Que los indicadores económicos entonces empiezan a ver y a darse cuenta que ya no es tan atractivo invertir en el Perú. Eso sería peligrosísimo, presidente. Y tendríamos que ponerlo en el abono, en la mochila, en el maletín del gobierno del señor Ollantumala, que no permite generar esas condiciones. Lo otro, presidente, es que la obra pública, como ya lo hemos señalado, siquiera debería tener obra emblemática para que los sectores de la inversión privada sientan que si hay una inversión pública, ellos también pueden hacer inversión privada, porque al fin y al cabo son el motor de la economía. Y si estamos viendo
que el despacho de cemento se reduce a una caída libre en marzo y de repente de la noche a la mañana vuelve a crecer en abril, se nos tiene que decir por qué, cómo es que han calculado eso, cómo es que han juntado 2 meses en uno, porque lo claro y lo evidente, presidente, es que se ha desacelerado, lo han dicho la mayoría de los opinantes en materia económica, el crecimiento de la industria inmobiliaria. ¿Por qué? Por los factores de burocracia para los permisos y por la ausencia de terrenos hábiles para poder seguir construyendo. Y de repente entonces el ministro nos trae una información que tendrá que ser explicada estadísticamente. Una caída al 2% del despacho de cemento en marzo y un ascenso al 9% en abril no guarda ninguna relación, presidente. Ahí hay un recálculo estadístico que creo que esconde una realidad mucho más profunda. Pero, ¿qué obra pública está haciendo el gobierno? Que mencionen cuál. Yo recuerdo que el presidente Ollantaytamala en campaña electoral dijo que iba a hacer un hospital por provincia. Después dijo, como hay provincias que están una muy cerca a otra, vamos a juntar y ahí vamos a hacer un hospital entre las dos. Pero hasta ahora, ni un ladrillo en ninguna parte del Perú, presidente. Ni uno. Y ya vamos a cumplir 2 años. ¿Cuál es la obra pública emblemática de este gobierno, presidente? ¿Cuál? Siquiera una. ¿Cuál es la carretera más importante? No hay ni una obra importante y se les está pasando el tren, presidente. Si el gobierno no hace obra pública de envergadura, si el gobierno no hace obra pública grande, una hidroeléctrica, por ejemplo, entonces la economía tarde o temprano va a chocar con un muro. Porque si se está propendiendo a la inversión pública, por ejemplo, hasta en cualquier materia, póngale usted en materia comercial, centros comerciales por todas partes. Los centros comerciales consumen electricidad. ¿Usted cree que la capacidad de megavatios que tiene el país va a poder aguantar más construcciones de fábricas o centros comerciales si no se hace un mejoramiento de esa capacidad a través de centrales hidroeléctricas que nuestro país tiene el suelo bendito para poder hacerlo? Pero no se hace ninguna, pues, presidente, por miedo al sector ultrarradical que es el que asola partes del país y el gobierno no hace absolutamente nada. Somos un país de montañas y por lo tanto tenemos minas. Somos un país de montañas y por lo tanto tenemos ríos que caen y pueden hacer centrales hidroeléctricas. La envidia de los demás países de América Latina. Otros países andinos con montañas no tienen minas. Ecuador, Colombia, pocas minas. El Perú tiene todos los minerales, presidente. El Perú tiene todas las caídas de agua. No, pero acá no, acá somos antimineros. Acá tampoco hacemos hidroeléctricas porque el agua contamina, se electriza el agua. Y entonces el gobierno, que deja que esa demagogia aflore, no hace absolutamente nada porque la verdadera obra pública, que significa llevar luz, llevar agua, mejorar la infraestructura, pueda hacer que la economía crezca. ¿Dónde está la carretera longitudinal de la sierra, presidente? ¿Dónde está? Eso fue otro de los anuncios de campaña. Y ni qué decir, pues, del gas a 12 soles. Ya, pues, ya eso lo dejamos por ahí. Mañana va a juramentar mi amigo Manuel Damer, que hizo toda su campaña con un baloncito de gas de este tamaño. Seguramente lo va a traer, lo va a poner en su escaño. Pero lo evidente, presidente, es que ni eso. Entonces, la economía está llevándose por un camino de inercia. Pero el piloto automático, presidente, usted no le sirve para aterrizar, no le sirve para hacer maniobras, no le sirve para eso. Y la economía va a sufrir turbulencias. Y no se ve que haya una conducción. Y lo reitero, no solo del presidente de la República, del ministro de Economía. Porque si el ministro de Economía no habla para dar tranquilidad, entonces ¿quién? La única vez que lo vi al ministro hace poco fue sentado al lado del primer ministro diciendo que no estaba en los planes el tema de Repsol. Y al segundo día de esa presentación salió la resolución con el reglamento del tema de Repsol. O sea, no estaban informados. Él no firmó el documento, lo firmó el ministro de Energía y Minas. ¿Cómo? ¿Y en qué momento entonces le metieron al peruano eso? ¿Sabía el ministro o no sabía el ministro? Sería bueno que conteste esa pregunta. Porque si hay compartimentos estancos al interior del gabinete, entonces, presidente, esto va a estar bastante complicado. ¿Ustedes creen que los sectores económicos que invierten en el país no ven esas cosas, no leen esas cosas, no se dan cuenta de ese tipo de cosas, presidente? Y todo en función, como bien se ha señalado acá, de garantizar una permanencia en el poder de la señora cónyuge del presidente de la República. Incapaces de decir que la ley se tiene que cumplir. No lo estoy pensando, ya voy a ver, no está en mis planes. ¿Creen que usted, como presidente, se va a generar situaciones de confianza con ese tipo de declaraciones? O sea, falta de perspectiva. Entonces, todas estas cosas, presidente, solamente nos llevan a concluir que si la economía peruana continúa desacelerando, creciendo pero desaceleradamente, es pese al gobierno y no gracias al gobierno.
es decir, en contra del gobierno, es que la economía peruana todavía resiste. Y si el gobierno sigue ejerciendo todas las presiones que está haciendo sobre esa economía, presidente, va a lograr su esfuerzo de hacerla detener y paralizar. Dios quiera, presidente, que estemos equivocados. Agradecemos al congresista Mauricio Müller. Dejamos en el uso de la palabra por el término de 5 minutos al congresista Enrique Wong y luego por 5 minutos al congresista Martín Belaúnde. Gracias, presidente, y a través suyo una interrupción al congresista Johnny Cárdenas. Dele audio al congresista Johnny Cárdenas, por favor. Bueno, gracias, presidente. En realidad nosotros quisiéramos hacer un recordar, y si se puede decir de algún modo, respecto a algunas acciones que está desarrollando el gobierno. Respecto a las reformas, tenemos la creación de una institución para velar por los recursos naturales, por el ambiente, por el hábitat, buscar el equilibrio. Tenemos al SENACE. Tenemos una ley de la reforma magisterial. Tenemos el decreto supremo 005 del año pasado, 2012, que busca ordenar la extracción de nuestro recurso tan importante como es en el mar. Respecto a programas que se habría mencionado y que el presidente de la República está cumpliendo, uno de ellos es en mi región, Junín. Después de 7 años, presidente, el Hospital Neoplásico Regional de Junín va a ser en realidad una obra que se va a ejecutar. Está en la plena etapa de su expediente técnico por más de 200.000 soles y que en septiembre, lógicamente, iniciará. Pero estamos haciendo solamente un recuento, presidente. Respecto al gas, a través del programa FIS, tiempo para concluir. Para terminar, presidente, quisiéramos recordarle que en mi región, Junín, existe pues como en todo el país este programa del FISE, y de cada 100 vales que se distribuye en toda la población, lamentablemente no están recogiendo todos. Solamente se está recogiendo 46 vales, de cada 100, 46. Esto significa que está cumpliendo el presidente de la República, está cumpliendo los procedimientos, se está trabajando y creemos que así va a continuar, presidente. Gracias. Congresista Wong, concedió usted una segunda interrupción al congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, obras, y justamente veía la preocupación del congresista por el tema de las hidroeléctricas, y precisamente una de las obras que garantice el tema de hidroeléctrica es el Alto Piura, y que precisamente el gobierno del presidente Ollanta ya no solamente está financiando, garantizando el tema del presupuesto, sino que ya la obra ya empezó a caminar. Y también la construcción en la zona de Paita, del hospital de Paita. En la zona de Chinecas, también, señor presidente, este gobierno es el que le ha dado la viabilidad al proyecto Chinecas, que era uno de los proyectos de infraestructura, de riego, más anhelados por el pueblo de Ancash. Son algunos de los 3 ejemplos que le puedo citar para que no diga que no hay ninguna obra hecha por este gobierno. Gracias, presidente. Gracias, congresista Marisol Espinosa. La representación nacional, a pedido del congresista Eduardo Nayab, Johnny Cárdenas y Walter Hacha, saluda fraternalmente a la nación achaninca en la persona del señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Río Tambo, señor Tarciso Mendoza Chirobrinti, y sus más de 45 delegados que vienen viabilizando su distritalización para garantizar la presencia del Estado peruano en la zona del río Eni. Asimismo, saludamos la presencia de las autoridades del Bajo Urubamba y del centro poblado Villa Virgen Brahe. Congresista Enrique Wong, tiene uso la palabra por el término de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Colega parlamentario, yo creo que tenemos que felicitar al ministro de Economía por el buen manejo económico. Un reconocimiento que debe llevar de orgullo porque incluso desde el extranjero han expresado como un buen administrador.
un buen economista. Yo creo que este manejo correcto de la economía se manifiesta a través de un mayor desarrollo y el incremento de riqueza y disminución de la pobreza. Es necesario la inversión extranjera, la inversión pública, pero esa inversión extranjera se traduce cuando existe confiabilidad en el manejo que hay en la economía. Si nosotros vemos que dentro del contexto mundial somos los que estamos teniendo un mayor crecimiento o el mayor en Latinoamérica, indudablemente que tenemos que esto se traduce en un buen manejo económico. Indudablemente que el desarrollo con esta crisis internacional global es bastante difícil, pero lo vamos logrando. Se va logrando a pesar de los problemas que se van presentando, como el caso de la disminución de las exportaciones y por el problema de los precios internacionales. Pero no podemos dejar de reconocer de que hay un manejo bastante adecuado. Yo prefiero que esté en silencio, pero que sume bien. Generalmente los economistas se traducen a través de un aspecto técnico, no político. Entonces, mientras haya un manejo adecuado de la economía, yo creo que todos podemos permanecer con una tranquilidad de que el país puede seguir progresando. Pero de todos modos, señor ministro, voy a hacerles una pregunta, señor presidente, a través del presidente, desde hace 2 años que las exportaciones en el Perú están estancadas, alrededor de los 46.000 millones. ¿Qué perspectiva ve el MEF para las exportaciones en el 2013 y el 2014? ¿Cómo piensa el MEF que se pueda compensar, aunque parcialmente, la caída de los precios de los metales y sus efectos negativos en las exportaciones, la inversión extranjera y la recaudación fiscal? Señor ministro, usted es el presidente de Proinversión. Los medios dicen que hay muchos proyectos de inversión atrasada sobre todo el petróleo y gas, también en infraestructura. ¿Es cierto? ¿Qué acciones propone el MEF para acelerar las inversiones? Es cierto, a través suyo, señor presidente, es cierto que no puede estar perfecto todo el manejo, porque dependen de muchas causales los problemas de deterioro que se pueden presentar. Una de las formas que podemos mejorar nuestro Producto Bruto Interno es a través de la inversión de infraestructura. La infraestructura, ya sea en carreteras, en hospitales, en colegios, en institutos tecnológicos, para aumentar la capacitación técnica que tantas faltas nos hace, así como lograr profesionales técnicos. Indudablemente que puede sonar esto